Y como decía mi hermano esta mañana en el anuncio, la idea siempre es volvernos a la Escritura. Estar volviéndonos a la Escritura. Uno de los principios de la Reforma fue volviéndonos a la Escritura. Porque la Escritura es la regla de fe y conducta de aquellos que amamos a Dios, ¿verdad? O mejor dicho, de aquellos que hemos sido amados por Dios. Así que, como mismo nuestra denominación está tratando cada día de ser lo más bíblico, cada iglesia de la denominación trataría de ser cada vez lo más bíblico. Y las Escrituras de manera explícita nos presentan dos oficios para la iglesia. Algo de lo que va a estar siendo tratado también en esta semana. Dos oficios para la iglesia, y aparece ancianos y aparecen diáconos. Los dos oficios que el Señor Jesucristo inspirando al apóstol Pablo, deja plasmado en la palabra de Dios. Para que la iglesia sea gobernada por ancianos, pero servida también por diáconos. Y en la práctica, ¿qué ha pasado? La iglesia cristiana, no solo nuestra denominación, la iglesia cristiana se ha desviado del modelo bíblico y ha fusionado estos dos oficios para tener un gobierno o una directiva, como se le ha llamado históricamente en Cuba, en cualquier denominación, pero fusionando dos oficios. ¿Y cuál es el problema que tenemos con esta fusión de dos oficios que son totalmente diferentes? ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, número uno, muchos de los que gobiernan la iglesia no son ancianos. Por tanto, están llevando una responsabilidad para la cual no han sido ni llamados por Dios, y mucho menos dotados con los dones que necesitan. Y número dos, muchos de los que están también en esta nueva dirección, es decir, fusionada, tampoco son diáconos. Es decir, no ejercen las funciones diaconales como el Señor dice. ¿Y dónde nos deja todo esto? Nos deja, hermano, como consecuencia una carencia tanto de ancianos como de diáconos. Ni ancianos para gobernar y enseñar como muestra la Escritura, ni diáconos para servir como Dios ha ordenado también en la Escritura. Y hoy estaremos hablando del gobierno de ancianos. Es lo que corresponde en la carta de Timoteo en el capítulo 3. El gobierno de ancianos. Y yo les exhorto, hermano, a que podamos estar presto para escuchar lo que Dios, inspirando a este hombre, al apóstol Pablo, tiene para su iglesia. El ministerio pastoral o el ministerio de anciano es de tal importancia para la vida de la iglesia, y no solo para la vida de la iglesia, sino para el crecimiento en la gracia de todos aquellos creyentes, que necesitamos prestar atención a lo que Dios dice, hermano. Necesitamos estar atentos a la voz de Dios, para tener una perspectiva bien clara acerca de este asunto. Porque una de las cosas que hace perecer al pueblo de Dios, dice que es falta de conocimiento. Y una de las tareas que tienen los ancianos es nutrir al pueblo de Dios para que cuando tomen decisiones, las tomen basado en el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Así que regresaremos y estaremos regresando siempre a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos está mandando siempre. Y yo los invito entonces a ir al pasaje que nos corresponde hoy. Primera de Timoteo, capítulo ¿cuál? 3. Pasaje que nos corresponde. Y siguiendo el hilo de pensamiento del apóstol Pablo, vamos a estar tratando aquí lo que él nos está llevando, hermano, que es muy beneficioso para nosotros. Capítulo 3, versículo del 1 al 7 estaremos tratando en esta mañana. Primera Timoteo 3, pasaje que nos corresponde, y vamos a estar en los primeros 7 versos. Dice la palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Señor, gracias en esta mañana, Dios. Gracias porque no nos dejaste solo. Es un privilegio saber que somos un pueblo donde tú vienes a morar a nosotros, Señor. Y gracias, Dios, porque no nos dejaste sin guía. Nos dejaste tu palabra, que es una lumbrera que alumbra, Señor, hasta que el día aclarezca, hasta que Jesús vuelva.
Gracias, Señor. Y yo te ruego, Dios, que como mismo el Espíritu inspiró la palabra, que el Espíritu nos ilumine ahora, Dios, para poder entender la palabra que Él mismo inspiró. Te ruego que como iglesia nos ayudes, Señor, porque nuestro corazón, desde la caída, es un corazón rebelde a tu voz. Pero ayúdanos, Señor, porque queremos oír tu voz y caminar en tu dirección, en la que tú has dado. Perdónanos cada vez que tratamos de ir en contra de lo que tú has hablado por preferencias humanas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y quisiera hablar un poco del contexto. No quisiéramos movernos hacia el propósito del tema que vamos a estar compartiendo sin tener en cuenta el contexto. Y cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, inspirado por el Espíritu de Dios, ahí en el capítulo 3, versículo 15, que no hemos llegado todavía, Pablo le dice: mira, Timoteo, discípulo mío, yo te escribo para que si yo tardo, tú sepas cómo qué, cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cuántas cosas podemos deducir de este contexto que todavía no hemos llegado, pero vamos a llegar? La casa es de Dios y es la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios, donde habita Dios, nosotros, no esto. Y Pablo le dice: discípulo, tú tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. Y te lo escribo para que lo sepas. Y dice la iglesia del Dios viviente. Y claro, la misma palabra dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia que mantiene, sostiene bien en alto la verdad. Y la verdad, alguien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Así que la iglesia del Señor Jesucristo debería tener bien alto al Señor Jesucristo, que dijo ser la verdad, pero también la palabra que sale de su boca. Bien en alto, porque eso es lo que dice la palabra. También en el capítulo 1, verso número 3, contextualizando un poco el pasaje en el que estamos, Pablo le dice: mira, Timoteo, yo te rogué que te quedaras en Éfeso, para que no permitas, para que mandases, algunos que no enseñaran diferente doctrina. Y habla de una palabra que ahorita vamos a ver cuando hablemos del ministerio de los ancianos, y es mandato, habla de gobierno. Te mando, te exhorté para que te quedases ahí, para que mandaras a algunos que no enseñan una doctrina diferente. No puede haber una doctrina diferente. Y en el capítulo 4, verso 11, le dice Pablo a su discípulo, terminando la carta: esto manda y enseña. Y ahí están las dos características que veremos en el desarrollo de hoy, hermanos, sobre el ministerio de los ancianos: gobierno y enseñanza de la iglesia del Señor Jesucristo. Y comienza el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana con una palabra. ¿Cuál es? Palabra fiel. Palabra fiel. Yo creo que no necesitamos explicar mucho, ¿verdad? Y Pablo vuelve a usar aquí esta frase por segunda vez. Y la primera vez la usó en el capítulo 1, versículo 15, hermano. Y lo hace allí para celebrar las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí dice: palabra fiel y digna de ser oída por todos. Y ahora vuelve a repetir: palabra fiel. Y lo repite como 3 veces en la carta. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol hace esto? Así que palabra fiel, y lo hace ahí, de esa manera, para celebrar las buenas noticias del Evangelio. Pero ahora Pablo está utilizando la misma frase para introducir el tema del liderazgo en la iglesia local. La misma frase para introducir el tema del liderazgo en la iglesia local. Lo que nos dice que este asunto es de extrema importancia. Y lo que nos está diciendo a ti y a mí hoy es que deberíamos estar prestando atención, porque es muy importante lo que él va a decir. Y hermano, yo quiero que sepan algo. Es Dios quien llama a los hombres para trabajar en el oficio pastoral. No son los hombres quien llaman a los hombres para eso. Es Dios quien llama a los hombres para trabajar en el oficio pastoral. Y no debemos tomar a la ligera las advertencias que encontramos en la Biblia. No deberíamos tomarlas a la ligera. Y de atrevernos a entrar en el ministerio pastoral a la ligera tampoco, sin estar seguros de que Dios nos está llamando para eso. Hablando de los falsos maestros, y Ariel, si me puedes hacer el favor, perdona que no lo dije a tiempo. Ahí hay en la pantalla, dice algo para la prédica. Me gustaría que lo pudieran estar mirando, 3 o 4 textos, una diapositiva. Dice para usar en la prédica o algo así. ¿Lo viste? Hablándole a los falsos maestros, ahí en Jeremías capítulo 23 y verso 32. Y espero que lo puedan ver aquí en la pantalla. Y está hablando en el contexto de falsos maestros. Y le dice: he aquí, dice el Señor, yo estoy, ¿cómo dice?
en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. No solo que los profetizan, sino que los cuentan. Dice, y hacen, ¿qué cosa? Con su pueblo, con el pueblo que él compró con su sangre. ¿Qué hacen estos mentirosos? Los hacen errar con sus mentiras y con su lisonja, dice el Señor. Y yo, dice, ¿qué más? No los envié. Iglesia, deberíamos abrir los ojos en el siglo XXI donde estamos. Yo no los envié ni les mandé. Y ningún ¿qué? Provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Y eso está hablando, hermano, del ministerio, de aquellos que han sido llamados para hablar palabra de Dios. Y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Como hoy en el Nuevo Pacto habla de los pastores, los ancianos que resumen la enseñanza y la guía del pueblo de Dios. Así que Dios mismo es quien llama. Y aquí nos está mostrando lo que Él le dice a los falsos maestros. Y quiero que sepamos que si Dios mismo no nos está enviando, tampoco seremos de provecho para nadie. Si Dios no envía a aquellos que Él va a llamar y que llama para gobernar a su pueblo, no serán de provecho nunca. Porque no tendrán los dones necesarios para la tarea que Dios llama. Y mucho menos las capacidades ministeriales. Y mucho menos la iglesia será bendecida. Y eso es lo que nos deja ver el pasaje, hermano. El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres que Dios ha llamado y ha capacitado. Hombres que Dios ha llamado y ha capacitado. Y es Dios mismo quien llama a los hombres al ministerio. Hermano, quiero que sepan algo. Y yo soy parte de la iglesia. Pero la iglesia no llama a nadie al ministerio. Un seminario no llama a nadie al ministerio. Algunos dicen que están estudiando para pastores. No hay ningún estudio que te haga pastor, porque el pastorado es un llamamiento. Ni la iglesia llama a nadie al ministerio, ni los seminarios llaman a nadie al ministerio. Es el Señor el único que tiene ese privilegio de llamar a los que Él quiere al ministerio. Y deberíamos tenerlo bien claro, iglesia. Es el Señor. Y lo que hace la iglesia entonces, ¿qué es? La iglesia confirma a aquellos que ya Dios ha llamado y que ya se deja ver el don que Dios le ha dado. Eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Confirmar el llamamiento que Dios dio. Eso es lo que vemos en la Escritura. Pero el otro pasaje que quiero que estemos mirando está en Mateo 9, 36 al 38. Y es uno de los textos clásicos para hablar del llamamiento al ministerio, a la ancianatura. Y dice que al ver la multitud de Jesucristo hablando allí, dice que tuvo que... Hermanos, si alguien tiene compasión de verdad, ese es el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros estamos a esa altura. Y cuando Él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿cómo dice? Desamparadas, no tenían un amparo, pero también estaban, ¿cómo? Dispersas, no estaban agrupadas. Dice que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos algo que nosotros deberíamos estar entendiendo siempre. A la verdad, la mies mucha y los obreros pocos. Pero lanza rápidamente, dice, rueguen. ¿A quién le rueguen? ¿Al liderazgo de la iglesia? ¿Rueguen a quién? ¿A los seminarios? No. Rueguen al Señor de la mies, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Es el único que los puede enviar. No hay ningún seminario, no hay ninguna iglesia que pueda hacer eso. Rueguen, dice el Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y hermano, ante esta realidad, que como ustedes han dicho, junto conmigo hay multitud de personas desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, y como sabemos la mies mucha, los obreros poco. ¿Cuál es la exhortación de Cristo en el texto? Alguno pudiera decir, ¿alguien se anima a pastorear? ¿Alguien se anima para gobernar la iglesia del Señor? Pudiéramos decir, mira cómo está la situación, ahí alguien se anima, busquemos a aquellos que hablan bien, que tienen mucha facilidad de palabra, busquemos a aquellos que son carismáticos, o busquemos a aquellos que quieran. Pero hermanos, si somos bíblicos tenemos que ir ahí y decir, no, nada de esto. Y es lo que prácticamente la iglesia ha estado haciendo durante mucho tiempo, buscando fuera de la Escritura para ver cómo resolvemos el problema de dispersión y de desamparo en la iglesia. Pero el Señor nos dice, volvamos a la Escritura, rueguen al único que puede enviarlos. Hermano, lo que la iglesia del Señor Jesucristo necesita, Él mismo lo suple. Él mismo lo suple con personas llamadas por Él mismo. Y lo que nos está diciendo es, Él solo es el que tiene el privilegio, Él solo es el que tiene el privilegio de llamar personas para guiar a su pueblo que Él compró con su sangre. No somos ninguno de nosotros. Y deberíamos tenerlo bien claro, hermano.
Cuando Pablo manda a llamar a los ancianos en Hechos 20, el otro pasaje, Ariel, si me lo puedes poner. Y Pablo no pudo llegar y manda a llamar a estos ancianos, ahí en el capítulo 20, 28, y les dice a ellos una exhortación, y les dice, por tanto, miren por ustedes, número uno, pero también por todo el rebaño en que yo como apóstol los puse. Dice así, para nada, por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. El Espíritu Santo los ha puesto por obispo para que puedan entonces pastorear, y la palabra apacentar habla de pastoreo, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Y esto es un pasaje que nos deja ver ancianos llamados, y le habla de obispos que son supervisores, aquellos que están para supervisar al pueblo, pero también les habla de apacentar, que es pastoreo. Y ahí se unen las tres palabras, porque las tres palabras, hermanos, son sinónimos, hablando de distintas cosas, pero es lo mismo. Obispo, ancianos, pastores, está hablando de lo mismo, de la función de aquellos que guían, enseñan y gobiernan a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el gobierno de la iglesia es un asunto de tanta importancia, que también hay un pastor llamado Greg Nichol, y que él habla de esta manera. Dice, la influencia de un líder puede ser tanto de bendición como de maldición para el pueblo de Dios. Y podemos tal vez hacer así cuando oímos a un hombre como este diciendo esto. La influencia de un líder puede ser tanto de bendición como de maldición para el pueblo. Pero si miramos en el Antiguo Testamento ejemplos, podemos ver un ejemplo negativo, hermano, y es Jeroboam, quien es reconocido en las Escrituras y aún siglos después sigue siendo reconocido como el rey que introdujo, ¿qué? En Israel, la idolatría en Israel. Y ahí hay un liderazgo que no fue de bendición para el pueblo, porque fue un liderazgo que permitió la idolatría en Israel. Pero también, hermano, tenemos por otro lado ejemplos positivos, y tenemos el ejemplo de Josué. ¿Y qué registra la palabra de Dios? ¿Qué registra? Dice que mientras que Josué fue el líder del pueblo, Israel caminó en los estatutos de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. Y es por eso que queremos, hermano, observar lo que dice la Escritura. Porque el liderazgo que tú y yo mismos decimos, sí, es el que nos conduce a la bendición o a la maldición como pueblo. Es el que nos lleva a la idolatría o a los estatutos de Dios. Así que deberíamos estar atentos, iglesia. Deberíamos estar atentos, pastores. Por eso es que estamos repitiendo lo mismo. La influencia de un líder puede ser tanto de maldición como de bendición para la iglesia. Y como que este es un asunto de tanta importancia, la pregunta imperativa que quisiera hacer ahora es: ¿cómo reconocer a un buen líder para esta iglesia local? ¿Cómo reconocemos a un buen líder, hermano? ¿Cómo reconocemos a aquello que Dios está llamando y va a seguir llamando para que sean los obispos ancianos de esta iglesia local? ¿Cómo escoger a un líder que pueda ser de bendición para nosotros, para el pueblo de Dios? Y hermano, y vamos al versículo 1 y el segundo punto que vamos a estar mirando. Y dice, si alguno anhela obispado, supervisor del pueblo de Dios, ¿qué dice? Buena obra desea. Buena obra desea. Y como les decía ahorita, obispo habla de supervisión. Y es natural la transición que Pablo hace del capítulo 2 al capítulo 3. Hace una transición muy natural, hermano. ¿Qué dijo en el capítulo 2 al final? ¿De qué habló? La semana pasada, ¿de qué hablamos? Las mujeres no están llamadas para el liderazgo de la iglesia del Señor Jesucristo. Le dijo, las mujeres, ¿qué? Callen, tienen su ministerio, perfecto. Pero Dios no las escogió para el ministerio pastoral. Y hermano, no es porque la mujer es inferior o porque la mujer no tiene la capacidad. Es por un orden de creación. Es por un orden de gobierno de Dios para su iglesia. Y por eso es que hacen la transición y llega ahora, después de hablar de la mujer, no, en este sentido, y no es que vale menos, les dice, si alguno anhela obispado. Y todo lo que viene ahora, hermano, y la semana que viene que estaremos hablando de diáconos, habla de hombres. Hombres para el gobierno de la iglesia y hombres para el servicio diaconal. Y mujeres como colaboradoras. Así aparece en toda la Escritura y no en este pasaje solamente. Así que Pablo hace una transición muy buena y concluye que la iglesia de Dios, el liderazgo debe ser llevado por hombres. Ahora, Pablo establece que si bien es cierto que una mujer no debe llevar esa carga, tampoco cualquier hombre. Si bien es cierto que una mujer no fue diseñada para llevar esa responsabilidad, tampoco cualquier hombre.
Y por eso es que vamos a estar mirando que solo aquellos que cumplen con los requisitos dados por la cabeza de la iglesia son aquellos que deberían ser seleccionados para este ministerio. Y lo primero que aparece es, si alguno, ¿qué? Anhela. ¿Y a dónde apunta esto? Si alguno anhela, significa literalmente una profunda pasión. Si alguno tiene una profunda pasión de tal manera que se estira hasta alcanzar algo, es lo que está haciendo referencia. Y estamos hablando en el sentido del ministerio pastoral. Si alguno tiene esta pasión que se estira de tal manera hasta alcanzarlo, y esto debería ser el punto número 1, hermano, para que tú y yo podamos evaluar y escoger a aquellos que Dios ha llamado. Si tienen esa pasión de tal manera que no pueden hacer otra cosa que no sea el ministerio que Dios les dio. Y alguien dijo, y Miguel Núñez dijo también en una de sus conferencias, si alguien puede hacer otra cosa y sentirse bien, hermano, puedes estar seguro que Dios no te ha llamado para eso. Porque es imposible que puedas estar sintiéndote bien en aquello que Dios no te llamó. Así que si alguien anhela, aquel que esté profundamente apasionado hasta alcanzar aquello que Dios le puso, dice, es un buen punto de partida para que tú y yo podamos seleccionar. Y la primera pregunta que podemos hacernos, hermano, nosotros antes de seleccionar o confirmar, porque no somos nosotros los que llamamos, es, ¿se nota en ellos una pasión por servir en este ministerio? ¿Está apasionado por eso? Porque mi hermano, la segunda pregunta es, ¿para qué necesitamos pastores que no deseen el ministerio ni vivan? Y quiero hacer un paréntesis, hermano, porque en una de los tiempos de liderazgo en la iglesia que pastoreaba, cuando las cosas se ponen de demanda y rendir cuenta, la persona me dijo, pero yo no quería, a mí me pusieron. Hermano, yo quiero que hoy todos aquellos que tengan esta postura renuncien a lo que están haciendo, porque eso es una postura de hacer algo no llamado por Dios. Cuando las cosas se ponen así, yo no quería, me pusieron, es una postura totalmente errónea. Y yo le decía, hermana, gracias por decírmelo ahora, porque a partir de ahora no lo harás más. Porque nosotros tenemos que estar seguros de que el dueño de la iglesia nos ha llamado para algo. Dice, buena obra desea. Aunque el obispo no es un cargo, aunque el obispo es un cargo, no solamente es un cargo, sino también es una función. No es un mero título honorífico. Y lamentablemente muchas personas están buscando los honores del título de obispo o ancianos. Están buscando lo que dice la Escritura, que va a ser la recompensa para los que Dios ha llamado para esto. Muchos están buscando esto. Muchos están buscando el poder, el gobierno de aquellos que Dios ha llamado. Pero no la función, no el servicio, no el sacrificio de aquellos que Dios ha llamado. Entonces muchos están buscando el poder. Y lo que tenemos muchas veces en las iglesias es una lucha de poder. ¿Quién manda más? Y debe haber, hermano, un sentido en cada uno de nosotros que nos impulse hasta llegar al punto donde Dios nos ha llamado. Pero cuando dice, no, buena obra desea, nos está diciendo, hermano, hay un servicio, es una obra para la gloria de Dios y para la edificación del pueblo de Dios. No es un problema de competencia. De modo que cuando alguien anhela el obispado de una manera piadosa, lo que está anhelando no es la honra del cargo, sino la obra del cargo. Estoy anhelando la obra del cargo y no la honra del cargo. Cualquiera puede anhelar, como les decía, la honra que se le brinda a un anciano. Y cuando miramos lo que dice la Escritura y el mismo Timoteo y lo que dicen las otras cartas que vamos a seguir estudiando, así consecutivamente, podemos ver la honra del cargo de anciano. Y cualquiera puede estar anhelando esa honra, hermano. Pero como dice un escrito que les puse, no cualquiera anhela servir como obispo con todos los sacrificios que lleva el ministerio. No cualquiera anhela servir como obispo con todas las privaciones que lleva el ministerio pastoral. No cualquiera necesita o quiere servir como obispo con todos los riesgos que lleva el ministerio pastoral. Y para desear esta obra con sinceridad, hermanos, y lo estoy hablando porque sé que hay muchos que van a entrar al ministerio, pero también sé que muchos o todos nosotros deberíamos estar atentos para confirmar a aquellos que Dios llama. Para desear esta obra con sinceridad se necesita un corazón que esté enfocado en el llamamiento de Dios y no en otra cosa, hermano. Ni en cualquier otra cosa en que nos enfoquemos es una cosa desviada de la palabra de Dios. Necesitamos estar enfocados en el llamamiento de Dios. Ahora, ¿qué se espera que hagan estas personas? Claro, según el público que se le haga la pregunta, tiene una cantidad de demandas para estas personas.
Pero yo les aseguro, hermano, que no vamos a ir ni al público A ni al público B. Vamos a ir a la Escritura donde el Rey de Reyes habló. Para que tú y yo sepamos qué se espera de estos hombres. Para que no tengamos una expectativa totalmente diferente a la del Señor de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué se espera que ellos hagan? Y esto es vital, no solo para el obispo que va a estar ministrando y enseñando y guiando y gobernando a la iglesia, sino también para que la iglesia pueda ser realista en esto. Es muy importante, porque la ignorancia siempre lleva al atrevimiento. Cuando somos ignorantes de algo nos atrevemos a juzgar, hermano. Y aún seremos o tendremos que dar cuenta al Señor por la ignorancia y por el juicio falso que hicimos. ¿Qué se espera según Dios de aquellos que Él ha llamado para el ministerio? Creo que es buena pregunta, ¿verdad? Para saber antes de juzgar. Y con relación a su obra, el pasaje mismo, la epístola misma nos dan dos cosas. Así que volvemos ahí para que nuestro pensamiento cristiano sea formado desde la Escritura. El mismo pasaje nos habla de dos cosas. Y lo primero que dice, los obispos gobiernan. Se espera que gobiernen. Supervisor. Y como veremos más adelante en el pasaje, se espera, dice, que el obispo gobierne bien su casa. ¿Por qué? ¿Por qué dice que se espera que gobierne bien su casa? ¿Por qué? Porque ¿cómo va a gobernar? Y está implícito, gobernar la iglesia del Señor. Están los pastores, los ancianos, gobernando la iglesia del Señor. Por eso habla de que gobierne bien su casa. Porque se espera que gobiernen la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace el ministerio de los ancianos. Y está en el verso 5 para los que están buscando, hermano. Desde el Antiguo Testamento, el término pastor se utiliza para referirse a los gobernantes y a los príncipes del pueblo. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Primera de Tesalonicenses de tener en alta estima a los que dirigen el Señor. Y muchos mirando estos versículos pueden motivarse. Si hay que tener en alta estima a aquellos que dirigen, yo quisiera tener el ministerio de la dirección. Para la estima, hermano, tendrás que dar cuenta al Señor que no te llamó. Porque no creo que sea la motivación para servir en un ministerio, la estima que la palabra dice que deberían tener aquellos que dirigen en el Señor. Debe aclararse que lo que se espera de ellos como gobernantes de la iglesia es que tengan la capacidad de dirigir la vida espiritual de la iglesia. Lo que se espera de los ancianos que van a gobernar la iglesia es que tengan la capacidad de dirigir la vida espiritual de la iglesia. Y que le corresponde a los ancianos dirigir a la iglesia bíblicamente, hermano, en la misión y en la visión que ésta debe seguir. Le decía al principio que se fusionaron dos oficios y la iglesia se quedó, hermano, sin ancianos y sin diáconos. Se quedó con un grupo de personas fusionado, y esto está en Cuba, hermano. Hace muchos años que está en Cuba esto. Fusionado dos oficios que no son iguales, tienen responsabilidades diferentes, pero se fusionaron y ahora nos quedamos desnutridos de uno y de lo otro también. No tenemos ancianos y no tenemos diáconos funcionando. Como nación, en Cuba generalmente esto es lo que está predominando. Pero yo creo que sería bueno volvernos a la Escritura, hermano. Lo más saludable es volvernos a la Escritura cada día, hermano. Cada mañana antes de ver el sol, tal vez decir, Señor, yo quiero que mi vida se vuelva a tu palabra, a tu voz, porque quiero seguir en esa dirección. Así que le corresponde a los ancianos dirigir a la iglesia de una manera bíblica en la misión y en la visión que la iglesia debe seguir, asegurándose de capacitarla a los ancianos para que hagan la obra del ministerio, como dice Efesios capítulo 4, para que ellos hagan la obra del ministerio. Y es por esta razón que el gobierno bíblico de la iglesia debe ser un gobierno de ancianos. Un gobierno de ancianos, y se espera que los miembros de la iglesia se sujeten a los pastores. Pero dice, en todo aquello que es bueno, y lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, que se sujeten a los pastores en todo aquello que es bueno, en todo aquello que es bíblico. John Piper, un pastor de experiencia, definió liderazgo de esta manera, y me gustaría que ustedes lo puedan captar. Y dice él en uno de sus libros, el liderazgo es saber dónde Dios quiere que las personas estén. Saber dónde Dios quiere que las personas estén y tomar la iniciativa para lograr que ocupen ese lugar por los medios de Dios y para la gloria de Dios. Eso es liderazgo. Pero la segunda cosa que se espera, hermano, y que deberíamos esperar los cristianos, la iglesia, de acuerdo a la Escritura, de aquellos que nos van a gobernar o de aquellos que están llamados para ser ancianos, es que enseñen. Y por eso es que el pasaje dice que sea apto ¿para qué? Para enseñar. La diferencia entre ancianos y diáconos está ahí, hermano. A los diáconos no se les dice apto para enseñar, pero a los ancianos esa es una característica y es don.
deberían ser aptos para enseñar, porque si no, no se pueden escoger. No es por los años que lleven en la iglesia, no es por lo bueno que son, porque si no clasifican en cuanto a la habilidad que Dios necesita, o que Dios llama, o que Dios da, perdón, para que enseñen, no clasifica. Aptos para enseñar, y que enseñen tanto en público como privadamente. Y una de las formas de saber, hermanos, si estamos ejerciendo el ministerio es si la gente está aprendiendo. No es si estamos diciendo cosas, si la gente está aprendiendo. Es una de las formas de saber. Y ancianos, aquellos que van a estar siendo llamados, ojo, ¿están aprendiendo la gente? Estamos en el verso 2, hermano, dice, se espera que el aspirante al obispado que sea apto para enseñar. Apto para enseñar. Hermano, cuando alguien va al servicio militar, pasa por una comisión y al final le dice apto o no apto para el servicio militar. Y deberíamos estar mirando como iglesia, y no solo como iglesia, los ancianos que ya están observando si la persona es apta para enseñar. Porque podemos violar lo que el Señor ha puesto como característica de aquellos que deben estar gobernando su iglesia. Ahora, corresponde a los obispos nutrir al pueblo de Dios con la sana doctrina, además de proteger al rebaño de las falsas doctrinas. Esto le corresponde al pueblo de Dios. Y no me sorprende que en los textos en el Nuevo Testamento que utilizan la palabra pastor para hablar de este oficio, enfatizan cómo estos deben proteger al rebaño de los lobos que introducen falsas doctrinas o herejías. Y esa es una característica que sí tienen que tener los ancianos bien claro, hermano, y que nosotros deberíamos esperar. Si tenemos un ministerio de ancianos, podemos estar seguros, hermano, que por lo menos hay personas que van a estar protegiéndonos de los lobos que van a tratar de insertar herejía dentro del pueblo. De modo que todo aquel que anhela ardientemente el obispado debería estar claro, hermano, de dos preguntas. Una, ¿qué espera el Señor Jesucristo para aquellos que sirven? Y la otra, ¿cómo espera el Señor Jesucristo que hagamos el ministerio que Dios llama? Y Cristo espera, hermano. Cristo espera que los obispos sirvan dirigiendo espiritualmente a la iglesia y nutriéndola. Dirigiéndola y nutriéndola. Y es por esta razón que Pablo resume las labores de Timoteo al final de su carta diciendo esto: manda y enseña. Enseñanza, nutriéndola. Manda, dirección, gobierno. Y podemos encontrarnos, hermano, una persona muy ortodoxa y madura en la fe, pero que no tiene la capacidad de transmitir esa fe a otros. No es que no valgan el reino de Dios, pero no es lo que Dios quiere para los ancianos de la iglesia. Y dado que el obispo está llamado por Cristo a servir en la iglesia, enseñando y nutriendo a otros con la sana doctrina, debe ser alguien, como dice la palabra, apto para enseñar. Pero sigue diciendo la palabra en 2 de Timoteo, y no sé si está aquí, Ariel. 2 Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído, Pablo le dice a su mismo discípulo en una segunda carta, le dice, Timoteo, porque seguro Timoteo tal vez diría, pero ¿y cómo yo sé? ¿Qué hago? ¿Cómo escojo a los ancianos de esta iglesia? ¿Cómo hago para prepararlo y nutrirlo? Y él vuelve y le dice, Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. ¿Te acuerdas, Timoteo, cuando yo hablaba y tú me escuchabas? Bueno, Timoteo encarga a hombres y lo primero que dice, fieles. Pero lo segundo que dice es aptos para enseñar. ¿Qué les dice? Idóneos para enseñar a otros. Estos son fieles e idóneos para enseñar a otros. Son los hombres que tú vas a escoger para ancianos en la iglesia, Timoteo. Y hermano, es la única calificación que tiene que ver con dones y talento para el pastor. Lo demás es carácter. ¿Por qué es imprescindible esto? ¿Por qué es imprescindible y que no aparece para los diáconos? Y lo vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué? Porque el trabajo principal de un pastor tiene que ver tanto con enseñar la verdad como con refutar el error. Y ahí está la enseñanza, el trabajo principal de aquellos que Dios llamó para su pueblo. Claro, como se ha fusionado y como ha pasado, hermano, durante mucho tiempo se le ha puesto, y la iglesia misma ha demandado una cantidad de cosas que no aparecen en la Escritura para los pastores. Y por eso es que tenemos hoy una revisión, principios internos de la obra de los Pinos Nuevos, tratando de volvernos a lo que realmente dice la Escritura, porque tal vez nos hemos movido. Y es lo que está pasando. Y por eso debemos orar. Pero hermano, lo que se espera es que el pastor enseñe la verdad de Dios y refute el error que es enseñado. Y si un pastor no tiene la capacidad para enseñar la verdad con claridad, de tal manera que los demás entiendan, si no tiene la capacidad de alimentar al rebaño, ¿qué pasaría? Dejaría morir a sus ovejas de hambre.
provocando que vayan por su propia cuenta a otros pastos y a otros pastores. Y ante las preguntas de algunos hermanos, les digo, hermano, yo no voy a estar prohibiéndole a nadie que vaya a otro lugar. Oren para asegurarnos de que estamos enseñando lo que dice la Escritura. Y la persona, cuando pruebe lo que dice la Escritura, solo no va a ir a otro lugar. Y eso es lo que dice Acto para Enseñar, y deberíamos prestar atención, hermano. Ahora, ¿cuál es el carácter de los llamados pastores? Y por supuesto están ahí, lo único que voy a hacer es aclarar algunos términos que pueden ser confundidos en estos tiempos, ¿verdad? De hecho, que han sido confundidos y se han enseñado de otra manera. Y lo primero que aparece es, ¿cuál es el carácter? Primero que aparece, ¿cómo dice? En el versículo que le sigue, carácter de los pastores, debe ser ¿cómo? Irreprensible. Ese hombre no puede tener pecado de ningún tipo. ¿Dice eso? Por supuesto que no, porque la Escritura dice en 1 de Juan que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, hermano, por favor, si la expectativa llegó a ese nivel, bájela, que no es lo que dice el autor de la carta. Ahora, ¿qué sí quiere decir? Que no haya pecados escandalosos de tal manera que sean desacreditados, que no tengan pecados donde puedan reprenderlo por algo escandaloso. Y quiero que sepan que, ¿saben quién fue juzgado, hermano? Porque no es por lo que otros digan, porque muchas veces decimos, si otros opinan, no, opinar va a opinar mucha gente. El problema es que lo haga correcto, porque el Señor Jesucristo pasó una noche en tribunales y juicios, y lo acusaron de todo, hermano. Miremos para que tú veas las acusaciones, pero alguna de ellas fue verdad. Y lo que nos está poniendo el apóstol Pablo es que no hayan acusaciones serias en cuanto a su ministerio. Pero muchas veces se dice irreprensible, no puede tener una falla, lo vamos a mirar con una lupa y a otros con un telescopio. No, hermano, con la misma vara que medimos, seremos medidos, dice la palabra de Dios. Pero aquí no está hablando que no tenga pecado, porque eso desmentiría otros textos de la Escritura que están muy bien explícitos. Ninguno puede dar pruebas válidas de su vida cuando hay una vida desordenada en cuanto a pecado. Segundo, ¿qué dice? Versículo 2, ¿qué dice? Oh, ayer algunas personas estaban preocupadas con esto, hermano, no sé, pero óigame, ¿qué problema? Pero no hay problema con eso. No es lo que tú estás pensando, seguro que no es lo que estás pensando. Y algunos dicen no puede tener dos mujeres, algunos también han dicho, en el antiguo, allá en el Medio Oriente existía la poligamia. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Será que no pueden ser solteros? Tampoco es la idea del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Nada de esto, hermano, nada de esto. Lo que está diciendo es que debe haber una pureza moral y sexual por la que debe ser conocido por todos. Es una persona puro moral y sexualmente. No tiene que ver con la cantidad de mujeres que tenga, no tiene que ver con si es soltero o no. Porque si lo que quiere decir es que tiene que ser casado, el apóstol Pablo no clasifica, y Timoteo tampoco. Por supuesto que no es la idea que el texto presenta. Claro, seguimos. ¿Qué dice la tercera? Hasta ahí lo que nos decía es un hombre fiel a su esposa en cuerpo y en mente. Tercera, lo contrario de ¿qué? De ebrio. Lo que nos está diciendo que sea una persona alerta, vigilante, que tenga una mente sana. Y nos habla de un hombre que tiene la mente clara para tomar decisiones. ¿Por qué, hermano, es necesario? Porque es quien va a gobernar la iglesia del Señor, aquellos que van a gobernar, los ancianos, de una manera plural. Un hombre que no toma decisiones impulsado solo por sentimientos. Estamos viviendo tiempos donde muchos toman decisiones por sentimientos, ¿verdad? Y actúan por sus sentimientos, pero eso la Biblia dice que es una obra carnal. Actuar por el sentimiento es una obra carnal. Y esto nos habla de un hombre que es controlado por la palabra de Dios. Y de hecho, si alguien ha de gobernar o dirigir la iglesia, debe ser alguien que guíe, no por prejuicio, sino por principios bíblicos. La palabra de Dios es lo que habla de eso. Y esto es lo que nos está llevando. Una persona con conocimiento y una persona con discernimiento espiritual para saber qué principios bíblicos aplicar a situaciones dadas en su medio. Y esto implica no solo tener conocimiento de la Biblia, hermano, sino saber cómo aplicarlos a las situaciones espirituales que nos rodean. Número 4, ¿qué aparece? Prudente, autocontrolado, y nos habla de un hombre disciplinado. Es decir, la idea en el original es la de alguien moderado, sensato, discreto, que no es dominado por impulsos repentinos. También dice decoroso. Es decir, uno que embellece su carácter con gracias espirituales.
e implica que el anciano, aquellos que han sido llamados para gobernar la iglesia, debe ser ordenado en cuanto a las prioridades. Últimamente he estado hablando lo mismo formal que informal sobre las prioridades. Porque muchas personas tienen a Dios en el 9º lugar y Dios no está en la secundaria, hermano. Dios sigue siendo el primero siempre, ahora y por los siglos. Así que el anciano debe ser alguien que tiene las prioridades bien claras. Bien claras. ¿Por qué? Porque al gobernar al pueblo será un ejemplo al pueblo, y un líder con las prioridades desordenadas, ¿qué le lleva al pueblo? A un desorden, hermano, como Jeroboam. Una persona con las prioridades bien claras. Pero también dice hospedador. Y es una persona que ama a los extraños y a otras personas las cuales conoce también, no solo extraños. Y significa acoger aún extraños en el hogar. Acoger aún extraños en el hogar. Pero esto no me gusta mucho a mí. Tener mi casa llena de gente, tener mi casa, hay que dejar lugar para la privacidad. Todo eso es verdad, hermano. Pero lo que dice aquí es que si no eres acogedor, tú no eres una persona que eres apta para el ministerio pastoral. Porque alguien mejor que tú y mejor que yo, hermano, por supuesto, mucho mejor que tú y que yo, nos ha acogido a extraños como tú y como yo, para que estemos en sus mansiones celestiales. Y los pastores deben ser imitadores de él. Pero el verso 7 dice algo, y me gustaría hablar un poco porque hay confusión, ha habido confusión por no buscar el sentido en el que está escrito en el pasaje. ¿Qué dice? El verso 7 no dice, no dado al vino. ¿Y qué significa esto, hermano? Algunos levantaron, se les quitó el sueño. Algunos por acá también. Que los pastores en ningún momento deben tomar vino o cualquier otra bebida alcohólica. ¿Es lo que quiere decir el apóstol aquí? No, absolutamente no. Porque si eso fuera lo que quisiera decir el mismo apóstol, tiene contradicción. Además, por encima del apóstol está el Espíritu de Dios inspirando. Y el mismo apóstol que inspiró esto, el mismo Espíritu que inspiró esto al apóstol fue el mismo que le dijo, Timoteo, toma vino como agua común. Mira, en vez de tomar agua, toma vino. En vez de agua, toma vino. Si esa fuera la idea, hermano, se contradice la Biblia. Hay dos verdades absolutas que se contradicen. Lo que esto significa es que el aspirante a pastor no debe ser una persona que se caracterice por ser un bebedor. Y el pecado no está en beberlo o no beberlo. El pecado está en embriagarse, según la Escritura. Ponerle más es agregarle a la Escritura, es decirle, Dios, tú te equivocaste. Tú tenías que haber puesto algo. Tú no sabías que en este tiempo las cosas son complicadas. Y eso no es lo que deberíamos hacer las personas que somos cuerdas en cuanto a lo que dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu de Dios no se equivocó, Él puso lo que era, y nosotros deberíamos volvernos a lo que Él dice que es. No dado al vino, lo que significa es que el aspirante a pastor no debe ser una persona que se caracterice por ser un bebedor o un borracho, pues esto lo constituye ya una persona irreprensible. No, reprensible. Si es una persona bebedora o un borracho, se convierte en un reprensible y es descalificado para el ministerio. Y las Escrituras enseñan que aquellos que gobiernan necesitan tener una mente clara. Y el alcohol hace lo contrario. Ahora, ¿qué dice? No pendenciero, sino amable. Es decir, no un buscapleito, hermano. No un buscapleito. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22, les dice, huye de las pasiones juveniles. Y muchas personas piensan que está refiriéndose a las cosas de los jóvenes hoy del teléfono. No está hablando nada de eso, ni de mujeres, ni de... No, lo que le está diciendo, mira Timoteo, huye de aquellos pleitos que se forman cuando uno quiere demostrar que sabe más que el otro. Esas son pasiones juveniles. Cuando vamos madurando, eso no puede estar, porque el pleito de este tipo, doctrinal o no, no es bueno ni para el que escucha ni para el que pelea. Por tanto, huye de eso. Huye de eso, Timoteo, no te prestes para eso. Los falsos maestros sí hacían esto, hermano. Ellos trataban de caer en careo y pleitos para que todo el mundo viera que sí sabían. Pero Pablo le dice a su discípulo, no, Timoteo. Pero dice, no amantes de ganancias deshonestas. El avaricioso es una persona caracterizada por amor al dinero. Y lo va a ver todo el mundo, hermano. El Señor Jesucristo dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Un avaricioso lo va a ver todo el mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque su mente, su emoción y su voluntad va a estar girando alrededor del dinero. Cuando hablas con ellos, ¿de qué te hablan? De dinero. Cuando los ves, ¿qué hacen? Con dinero. Cuando deberíamos estar hablando de palabra de Dios, con la palabra de Dios, interactuando constantemente. Por eso dice que no un amante de ganancias deshonestas. Porque Jesús mismo dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Para los ancianos de la iglesia debería estar el tesoro en la persona de Jesús.
para que su corazón esté solamente en la persona de Jesús y en la palabra de esta persona. Así que, ¿quiere decir esto que los pastores tienen que ser pobres? ¿Está diciendo esto que los pastores tienen que ser pobres? Eso es lo que han creído muchas personas por ignorancia. Pero para nada es lo que el apóstol está diciendo. ¿Significa esto que tiene algo de malo que la iglesia cuide bien a sus pastores? No, para nada. Toda la escritura lo desmienta. Todo lo contrario, hermano. Veremos que los ancianos deben ser tenidos como dignos de doble honor, y habla de economía. El asunto aquí es el corazón y las motivaciones de los que van a dirigir y gobernar la iglesia. ¿Qué está en el corazón y cuáles son sus motivaciones? ¿Quién es que lo gobierna a él? ¿Quién es el que lo gobierna? ¿La verdad o el amor al dinero? ¿Quién gobierna al anciano que vamos a escoger? ¿La verdad de Dios o el amor al dinero? Y eso es lo que deberíamos tener bien claro, iglesia, y aquellos también que quieren entrar al ministerio. Pero ¿qué dice también? Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos en sujeción, con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Hermano, para ser fiel en lo mucho es necesario ser fiel en lo poco. Muchas personas quieren saltar de la nada a un ministerio. No, hermano, si no eres fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel en lo mucho. Por eso es un principio de la palabra de Dios. Y si no eres fiel pastoreando en este sentido, y es uno de los retos que tenemos todos los que enseñamos, pues mucho menos vamos a guiar a la iglesia también con una fidelidad a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué implica? Que el gobernar la casa se hace evidente cuando los hijos están en sujeción, como dice el pasaje. Lo que deberíamos esperar ver es a hombres que ejerzan autoridad, pero que combinen la disciplina con la amonestación del Señor. Ahora, ¿por qué el hombre gobierna? ¿Por qué el hombre dice gobierna su casa? ¿Qué dice la palabra en Efesios? Porque el hombre es cabeza del hogar, hermano. Mujeres deberían luchar con el instinto de la caída de querer gobernar. Hombres deberían luchar con el instinto de la caída de dejar que la mujer gobierna y de no tomar la responsabilidad del gobierno en la casa. Y es por eso que en todas las ocasiones que aparece la palabra obispo, anciano, pastor, todas están en masculino. Porque el hombre es cabeza del hogar y Cristo es cabeza del varón. Así dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la manera en que el aspirante a pastor debe gobernar su casa? Dice, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Hay un comentarista llamado William Hendricks y dice, la idea de permitir a los niños hacer lo que les guste no tiene apoyo en la Biblia. Eso es de la psicología del siglo XXI. Pobrecito, déjalo que haga lo que quiera. Eso es psicología del siglo XXI. Dice, no tiene apoyo en la Biblia. Pero aunque debe ejercerse la autoridad, debe hacerse con verdadera dignidad. Dice la palabra y dice este hombre. Esto no va a ser un trabajo fácil, hermano. Ni para ti, que no estás aspirando a anciano, ni para nosotros. ¿Por qué razón? Porque sabemos que estamos luchando con un contexto que se está deteriorando, pero es ahí donde nos llama Dios. Pero dice, no un neófito. Ya les digo, ha habido errores en cuanto a esto. Algunas personas dicen que no puede ser un joven. Eso no es lo que dice el contexto. No un neófito quiere decir no un nuevo creyente, no un recién convertido. ¿Por qué no un recién convertido? Y el mismo pasaje dice las razones. No sea que se envanezca. Muchas veces un recién convertido lo pones en una posición de autoridad y de responsabilidad y se llena de humo. Se cree que es el que sabe todo, el que más lo tiene. Eso es lo que ha pasado en muchos liderazgos que han caído y han tenido que quitarse, hermano, del ministerio. Porque se le da una responsabilidad de los 2 días, cambió totalmente su personalidad y se ha llenado de humo. Por eso dice, no una persona recién convertida, porque se infla, creyéndose que es el Papa. Pero lo segundo que dice, para que no caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿Y saben cuál fue lo que le pasó al diablo, hermano? El diablo no pudo soportar que Dios le diera al hombre el dominio sobre su creación. Y él dijo, yo tengo que hacer caer a este. Por tanto, el orgullo, la arrogancia hizo que tentara. Y lo que está diciendo aquí, el orgullo de un nuevo creyente muchas veces lo hace estar tentado a colocarse, cuando es colocado en una responsabilidad, para hincharse y creerse cosas. Y alguien dijo una vez muy sabiamente, ¿quieres probar a una persona? Dale poder. Y a los 3 días verás. Si tienes la misma persona, ganaste. Pero si no, perdiste. Porque se inflan. Pero dice que tenga un buen testimonio de los de afuera. Y está hablando de la reputación que deberían tener los ancianos afuera también. Y quiero que sepan, hermano, que tenemos que tener cuidado porque la ignorancia nos lleva a tomarnos atrevimiento. No quiere decir que todo el pueblo hable bien. Cuando un pastor amigo fue a un pueblo y todo el pueblo lo quería,
alguien de la iglesia le dice, pastor, tengo temores con usted. Porque no es posible que todo el mundo te quiera de tal manera. Algo tiene que estar mal, tiene que estar mal. Porque al Señor Jesucristo no todo el mundo lo quería. Y a los pastores que han hecho lo que Dios quiere, no todo el mundo lo quería. Si miramos desde el Antiguo Testamento, no todo el mundo lo quería. Lo que está diciendo que tenga buen testimonio quiere decir que no tenga acusaciones iguales, que los de afuera puedan acusarlo falsamente. Pero hermano, las personas que no quieren oír la voz de Dios no te van a querer. Nunca. No quisieron a Jesús, no quisieron a los apóstoles, no quieren a ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios. Bueno, sería bueno que quisieran, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde apunta todo esto? Y quiero ir terminando con una conexión para que podamos ver a dónde apunta todo esto que hemos estado hablando, hermano. Y antes de mirarme a mí o mirar a otros que van a ser llamados para gobernar la iglesia del Señor Jesucristo, antes de mirar a otros que van a ser llamados para gobernar en la denominación de los Pinos Nuevos, deberíamos mirar a aquel que gobierna su iglesia, porque todo esto que está hablando Pablo aquí tiene que ver con el Señor Jesucristo. Así que estos requisitos apuntan a la persona gloriosa llamada Jesús, y por lo tanto no solo los pastores y aspirantes a pastores deben lucirlo, sino también todos los creyentes, hermano. Para aquellos que tal vez han estado juzgando y diciendo, oh, te voy a examinar, yo te digo ahora, hermano, tú también deberías lucirlo, porque todos los hijos de Dios están llamados para ser igual que la persona Jesucristo. Dice, conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Así que con la vara que vamos a medirnos, los vamos a medir también todos. Lo que esto sí tiene que ser característica en aquellos que van a ser llamados al pastorado. Pero tú y yo también estamos llamados para madurar a la imagen del Señor Jesucristo. Y fue el Señor Jesucristo el que lo lució de una manera correcta, pues en la instrucción bíblica, como todos vamos a llegar hasta ahí, a la estatura de Él sí lo lució de una manera correcta. Y como dice el libro de Hebreos, que Él fue fiel en todo en su casa. Él sí fue el fiel en todo en la casa de Dios. En su casa. Y Él es nuestro ejemplo de pureza y de fidelidad. Pues fue esposo de una sola mujer. Para los que están preocupados, Él sí fue entregado mente y alma a su novia, la iglesia. Fue fiel en todo. Fue esposo de una sola mujer. Y nosotros como iglesia, Él no se prostituyó buscando otras iglesias. Él buscó su novia, la que el Padre le dio, y hizo todo para estar con ella. Él es el modelo de prudencia. Él no vino a hacer la voluntad propia, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él es el modelo de conducta decorosa, porque sus discípulos mismos le contemplaron y dijeron, lleno de gracia y de bondad. Es de ese el que hemos estado hablando en esta mañana, hermano. Y a la hora de juzgar como iglesia deberíamos mirar a aquellos que ya se están pareciendo mucho más a ese. Así que es Él el que tuvo hospitalidad, porque nos llevó a nosotros extraños a su casa. Es Él el que, no teniendo donde recostar su cabeza, le ha dado a todos los creyentes de todos los tiempos la bienvenida en su reino. Es Él el modelo de maestro, apto para enseñar. Es Él el que nos enseñó con sus palabras y con su ejemplo. Es el modelo del hombre lleno del Espíritu Santo y no controlado por la bebida. Jamás lo vemos controlado por la bebida. Y es el modelo de de amabilidad. Pues cuando le maldecían no respondía con maldición. Hermanos, si quieres buscar todo esto que hemos visto, miren a Jesús. Y yo les digo, hermano, iglesia y aquellos que quieren ser llamados al ministerio, que anhelan esto de una manera fervorosa y apasionada, miremos al Señor Jesucristo, porque sigue siendo el modelo para ti y para mí, para todos. Así que lo que Él hizo, lo confirma la misma Escritura, lo hizo por amor a ti. Y yo quiero, hermano, terminar con estas conclusiones. Quisiera por lo menos 4 ideas que quedaran en tu mente y en la mía. En primer lugar, les exhorto y me exhorto a mí para prestar mucha atención a los requisitos, hermano. Número 1, no imponer las manos sobre nadie de una manera ligera. Sobre todo porque existe la tentación de ser ligeros y arbitrarios, basados en preferencias humanas. Ojo, hermano, no son las preferencias humanas las que nos hacen poner las manos sobre una persona. Número 2, para no exigir de nuestros líderes más de lo que está escrito, ni en sus funciones, ni en su carácter, sobre todo porque existe la tentación a ser más exigentes que Dios. Y no quisiera, hermano, que ninguno de nosotros nos volviéramos como los fariseos, que estuvieron muy atentos y sabían los tiempos, las señales y todo, y no pudieron ver la señal de que el Hijo de Dios estaba ahí, hermano. Y eso sería una mente cerrada. Ojo, hermano, ojo, iglesia, porque nos podemos convertir como ellos, que conocemos de muchas cosas, pero no conocemos la realidad espiritual en la que estamos viviendo. Y número 2, aplicación 2, también debemos considerar estos asuntos y ser alentados por ellos. ¿Por qué?
Sabemos que tenemos crisis en algunos ministerios, lo sabemos, y no nos vamos a apurar en buscar al líder, porque no somos nosotros los que lo buscamos. El mismo Cristo que dio estos requisitos, hermano, el aliento está ahí, puede darle a su iglesia hombres que los cumplan, porque Él es el que los llama. Hombres que los cumplan, y si ya lo ha hecho, hermano, y si ya podemos ir viendo como iglesia hombres que están llamando, moviéndose en este llamado, y Dios los está llamando, deberíamos darle gracias a Dios y agradecer por la misericordia de Dios, de regalarnos lo que necesitamos como iglesia. Número 3, para aquellos que no son pastores, pero aspiran un día a serlo. ¿La cara se puso fea? No. Les exhorto, hermano, número 1, oren sobre estos requisitos. Pónganlo delante y examínense ustedes mismos de manera sobria y abracen, hermano, la ayuda de otros para examinarlos. Número 4, y quisiera que todos presten atención. Dice la Escritura que muchas veces hemos sido heridos o herimos, ¿verdad? Todos, hermano, no algunos y otros no, todos. Dice la Escritura, todos, muchas veces hemos ofendido o herido a alguien. Dice la palabra de Dios, yo le creo a Dios. Y así, lo que quiero decirte ahora es que si alguna persona por alguna razón se ha estado lejos de Cristo por un mal testimonio de un pastor, si alguna persona, si alguno de ustedes ha estado lejos del Señor por algún tiempo, por un mal testimonio de un pastor, tengo una sola palabra para ustedes: perdónalo. Porque la misma palabra de Dios dice que como mismo Él te perdonó a ti, tú deberías perdonar a todos aquellos que te han hecho daño. No hay otro remedio, hermano. Perdónalos. Pero recuerda algo, que quien te ha fallado no es el Señor Jesucristo. Él nunca te ha fallado. Tú has dejado de estar cerca de Él porque has puesto la mira en los hombres y no en Él. Pero un día también, hermano, tendrás que dar cuenta cara a cara con Él. Y te digo, hermano, si has sido alejado del Señor Jesucristo por el testimonio malo de un pastor, te digo, cuando estés cara a cara con Él, tendrás que rendir cuenta, porque Él nunca te ha fallado. Él nunca te ha fallado. Y mis hermanos, tu lejanía del Señor de señores no es culpa de los que te han hecho daño. La culpa la tenemos dentro, hermano. Nuestros anhelos, deseos, prioridades. Porque no puede haber un amor más grande que el del Señor Jesucristo. Y si alguien hace algo que impida que yo esté en los brazos del Señor Jesucristo, ese alguien yo lo he puesto en un lugar mayor que el mismo Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.